El título que le decidí poner a este pequeño estudio es ¿qué significa la muerte de Jesús para mí? O sea, en este vamos a reflexionar qué significa la muerte de Jesús para cada uno de nosotros. Y para eso nos vamos a ir a Juan 10, 18. Juan 10, 18. Y aquí está hablando Jesús y dice así: nadie me la quita, está hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, como habíamos visto el domingo pasado con Aldo se acuerda que nos había predicado sobre cuando Jesús entra triunfal a Jerusalén. Después de eso pasan varios acontecimientos y vamos a ver lo que ocurrió el viernes, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Voy a leerles una pequeña porción y por favor me van siguiendo. Dice así: desde hace 1600 años, los cristianos de todo el mundo recuerdan los últimos días de la vida de Jesús durante Semana Santa. Hoy es Viernes Santo. El Viernes Santo recuerda el día en que Jesús fue condenado por Pilato, crucificado en una cruz y enterrado en una tumba. El sistema judicial judío ha encontrado a Jesús culpable de blasfemia y merecedor de la muerte. Y nos vamos por favor a Marcos 14, del 63 al 64. Marcos 14, del 63 al 64. Del 63 y 64. Y dice así: entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Si nosotros recordamos o vemos hacia atrás, nuestro Señor Jesucristo es capturado, lo llevan a diferentes como procesos judiciales, por decirlo así, y uno de ellos es donde aquí Jesús está con el sumo sacerdote, y acá Jesús dice: yo soy, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y como el sumo sacerdote no, ¿se acuerdan que habíamos visto que Dios les había puesto incluso, o sea, los había cegado para que no reconocieran a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías? Entonces aquí el sumo sacerdote dice que lo que está diciendo es una blasfemia y lo condena. Continuemos, dice: pero Roma tenía diferentes estándares para lo que merecía la pena de muerte, y solo ellos podían ejecutar a los criminales. Así que los principales sacerdotes arrastran a Jesús ante Pilato y afirman que es un evasor de impuestos y un rebelde que se llama a sí mismo el rey de los judíos. O sea, aquí durante su detención lo que buscaban es principalmente levantarle cargos falsos a nuestro Señor Jesucristo. La ley judía antiguamente decía que para que un cargo se creyera verdadero tenía que haber dos testigos, y los dos tenían que decir que la persona había hecho tal cosa. Si uno de esos testigos era mujer, el testigo no valía, los dos tenían que ser hombres. Entonces aquí básicamente a nuestro Señor Jesucristo le dicen que era un evasor de impuestos y un rebelde que se llamaba a sí mismo el rey de los judíos. Jesús nunca dijo esto, pero tampoco lo niega. Simplemente dice que su reino no es terrenal. Pero Pilatos ve claramente que los líderes religiosos, o sea, los líderes religiosos judíos, están inventando crímenes para parecer amigos de Roma mientras obligan a Pilato a hacer el trabajo sucio. Para exponer su hipocresía, Pilatos le dice que liberará a uno de dos hombres: al inocente Jesús o a un verdadero insurrecto que amenaza a Roma. Su elección demostrará sus verdaderos motivos.
Como era de esperar, eligen liberar al rebelde, que es Barrabás. A los líderes religiosos no les importa Roma, solo quieren a Jesús muerto. Cuando se les pregunta qué debería pasar con Jesús, convencen a una multitud cada vez mayor de cantar, crucifícalo. Y esto viene en Marcos 15:13. Y muchos estudiosos dicen que los mismos que le gritaban o movían las palmas el domingo de Ramos eran los mismos que decían que se crucificara. Jesús es inmediatamente azotado y llevado por una tropa de soldados para ser torturado. Burlándose de su derecho a la realeza, lo visten con una túnica púrpura, clavan una corona de espinas en su cabeza y se inclinan burlonamente ante este rey. Luego martillan su sentencia en la parte superior de una cruz antes de clavar sus muñecas y tobillos a las vigas. El rey de los judíos. La cruz se levanta en su lugar y durante 3 horas Jesús cuelga, sangra y sufre. Antes de morir, Jesús le pide a Dios que perdone a sus torturadores. Le promete a un culpable crucificado junto a él que pronto lo verá en el cielo. Jesús entonces muere, pero en ese preciso momento la cortina del santuario del templo se rasga en 2. Simbólicamente, esta bloqueaba el acceso a la presencia de Dios. Pero una vez al año el sumo sacerdote iba detrás de esa cortina y rociaba un poco de sangre en una caja llamada propiciatorio. Y en respuesta, Dios mostraría misericordia y perdonaría los pecados del sumo sacerdote y del pueblo de Dios sin importar lo que habían hecho. El profeta Isaías predijo que un día Dios enviaría a alguien que sería rechazado por el liderazgo de Israel, condenado por sus conciudadanos y abandonado por sus seguidores más cercanos. Esa persona era Isaías, pensando en los muchos pecados y fracasos de Israel, dice que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Como buen rey, Jesús asumió la responsabilidad por los fracasos de sus súbditos, o sea, nosotros. Fue traspasado, aplastado, castigado y sacrificado por los pecados, fracasos y crueldades de sus ciudadanos culpables. Y puesto que Jesús estuvo dispuesto a hacer su sacrificio, ya no hay una cortina entre los culpables y la misericordia de Dios. Ya nada bloquea el acceso a su presencia. El Viernes Santo es una buena noticia, porque la muerte de Jesús anuncia que hay perdón para todos los pecadores. Su sangre descorre la cortina de la misericordia de Dios y ahora todas las personas pueden ser perdonadas y salvadas de una muerte que de otro modo sería merecida. Ya no. Bueno, hermanos, aquí básicamente les estoy dando como un pequeño resumen de lo que pasó. Y eso que pasó, pues cada año nosotros lo recordamos en Viernes Santo. Pero como les mencionaba yo el domingo, este mensaje realmente, y como se llama la prédica, que le puse el nombre de ¿qué significa la muerte de Cristo para mí? O sea, ¿qué significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros? Cada año nosotros estudiamos las Escrituras, estudiamos los Evangelios y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue arrestado, fue condenado, fue crucificado, pero ¿qué significa eso para cada uno de nosotros? O sea, realmente para mí, Paola, para cada uno de ustedes, ¿qué significa? Y como texto principal vamos a abrir la Biblia en lo que es Isaías 53. Y vamos a leer del 1 al 12. Y vamos a ir estudiando uno por uno. Dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura, ni le veremos más
le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vean aquí cómo estas palabras del profeta Isaías nosotros las podemos hacer nuestras, vaya la redundancia, cuando nosotros antes de que llegáramos a Cristo. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros a lo mejor antes de llegar a Cristo, como dice el versículo 1, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A lo mejor alguien nos habló de que había una salvación y a lo mejor al principio no creíamos. O nosotros ahora estamos al revés. Nosotros cuando le hablamos a una persona del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a lo mejor no nos creen. Y dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Está científicamente comprobado, y hay muchas prédicas respecto a esto, que nuestro Señor Jesucristo, los latigazos que recibió fueron latigazos específicos. O sea, todo lo que él recibió es una simbología. Les voy a pasar algunas prédicas que estuve checando para preparar el tema, y hay un hermano que habla sobre como el estudio médico que se hace de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice que un hombre común y corriente no pudo haber soportado todo lo que él soportó. Y los latigazos incluso, cada latigazo es un número en específico, son las raíces de las enfermedades actuales. Y vean aquí en el 4 vemos eso. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, imagínense, el inocente muriendo por los culpables. Nosotros, y estaba yo viendo en una prédica, que nuestra mente humana tan finita no comprende ese sacrificio tan grande que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz. O sea, nosotros, y a lo mejor todos hemos visto a lo mejor la película La Pasión de Cristo, es de las películas, o es la película que más se asemeja a cómo nuestro Señor Jesucristo quedó después de que fue azotado. Pero aquí, o sea, nosotros como humanos no comprendemos cómo es que el inocente muere por el culpable. Nosotros, y hagámonos la pregunta, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por un asesino, por un violador? Nadie, o sea, nadie está dispuesto a dar su vida por eso, pero nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Imagínense, y hablando de eso del monte de Getsemaní, antes de que lo arrestaran, o sea, él era 100% Dios, 100% hombre, y tenía miedo. O sea, él sabía a qué había venido a la tierra, a ser el Cordero de Dios, pero imagínense que ese miedo lo llevó a que incluso sudara gotas de sangre. Pero ¿qué dijo? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No? A lo mejor nosotros lo leemos cada año y lo vemos muy sencillo, pero no imaginamos el dolor, el miedo que nuestro Señor Jesucristo sentía. Imagínense, cuando nosotros a lo mejor nos picamos con un alfiler, nos quemamos sin querer cuando estamos guisando, el dolor que sentimos. Ahora imagínense ser clavado sentir cómo van clavando poco a poco algo en tu cuerpo, ¿no? Entonces sigamos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Imagínense, o sea, él a lo mejor es como lo hemos visto en la escritura, él fácil hubiera mandado traer a su legión de ángeles y hubiera dicho, ¿saben qué? Extermínenlos. O sea, yo no quiero pasar por esto, pero vean la nobleza que tenía nuestro Señor Jesucristo, y lo estaba haciendo por cada uno de nosotros. Aunque nosotros todavía ni existíamos, pero Dios ya nos tenía en su mente. Y él se quedó callado, fue como cordero llevado al matadero. Un corderito cuando
lo van a matar, es muy mansito. Por eso lo asemeja mucho a los corderitos, y aquí dice que fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Aquí Isaías básicamente nos da un resumen de todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchísimas partes de la Biblia donde se habla de este sacrificio. Pero leyendo esto, hermanos, y vuelvo a la pregunta de la prédica, ¿qué significa la muerte de Cristo para mí? O sea, ¿qué significa? ¿Que Él me dio vida eterna? ¿Que Él murió por cada uno de nosotros? Pensemos a lo mejor o reflexionemos un poco antes de que nuestro Señor Jesucristo nos alcanzara, ¿cómo era nuestra vida? O sea, cada quien piensa en la vida que tenía. Llega nuestro Señor Jesucristo y nos transforma. Y gracias a Él es que ahora tenemos vida eterna, ¿no? Y estaba yo viendo, les digo, una de las prédicas que decía que nuestra mente finita no nos alcanza para ver ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros lo despreciamos. Estamos jugando a ser cristianos, tenemos un pie adentro, un pie afuera, cuando Él no escatimó absolutamente nada. O sea, nada. Imagínense, hay un salmo, creo que es el Salmo 26, donde habla cómo quedó. Perdón, Salmo 22, gracias, donde habla prácticamente, o sea, era irreconocible. Y nosotros como simples mortales, nosotros no hubiéramos aguantado lo que Él aguantó. Dicen que todos los instrumentos de tortura que utilizaron para dañarlo, o sea, eran instrumentos de los más feos que había. Incluso había unos que eran de marfil, que a la hora que te pegaban y te daban latigazos, te arrancaban pedazos de carne. Nosotros cuando nos hemos cortado con un cuchillo, ¿cómo duele? Ahora imagínense que te quiten un pedazo de carne así, en vivo, sin anestesia ni nada. Y eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo vivió por nosotros, o sea, por cada uno de nosotros. Como les digo, este es un mensaje muy breve, pero sí que nos quede claro eso, o sea, ¿qué significa la muerte de Jesucristo para mí, para cada uno de nosotros? Porque, como les decía yo, cada año nosotros recordamos este acontecimiento. Y a lo mejor hasta nos parecería ya de, ay, otra vez viene Semana Santa, otra vez recordar la muerte, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Antes de ser cristianos, ¿cómo éramos? Y ahora que cuando Jesucristo nos salvó, ¿y quién recuerda aquel día hermoso cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo? Que sabemos que estar en este camino no es fácil, pero con Dios todo es posible. Entonces vamos a ver un video y habla, es una alabanza y habla, tiene varias imágenes y si van siguiendo la letra. Abrazaste el dolor.
nada más nos resta decirle gracias a Dios. Porque como decía la alabanza, le damos gracias porque su misericordia se derramó sobre cada uno de nosotros y por gracias que estamos aquí. Les voy a compartir otro video, pero ese sí está más largo y ese se los voy a compartir en el grupo de WhatsApp, pero básicamente al final de ese video habla algo muy cierto. Si nos vamos por favor a Romanos, vamos a leer Romanos 5 del 6 al 11. Romanos 5 del 6 al 11. Y dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno salga a morir por el bueno. Y pongan mucha atención los últimos versículos del 8 al 11 y dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vean qué hermosos versículos. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea, imagínense, éramos sus enemigos porque estábamos en pecado, fuimos reconciliados por medio de la muerte de su Hijo. Ahora mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vean qué palabras tan fuertes en tan pocos versículos. Y hermanos, pues sería todo. Como les decía yo, es un breve mensaje, pero sí que nos deje reflexionar, o más bien que nos lleve a la reflexión, porque hasta ahorita, y el domingo lo vamos a ver que sea domingo de resurrección y ya cuando sea la prédica, pero ahorita nuestro Señor Jesucristo puede decir que murió por nosotros y pasó un día y resucitó al tercer día. Y recordemos, y que no nos pase como a sus apóstoles, que por todo el alboroto que había pasado después de que lo arrestaron, se les olvidó todo lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo, y se les olvidó que iba a resucitar. Pero ¿quiénes fueron las que creyeron? Las mujeres, y fueron las primeras que fueron al sepulcro para ver si realmente, lo iban a embalsamar, lo iban a ver su cuerpo, pero ya no estaba. Pero por el día de hoy, que es Viernes Santo, quedémonos con esto. ¿Qué significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo para mí, para cada uno de nosotros? Y vamos a orar para concluir esta enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde te damos gracias por el sacrificio tan grande que hiciste al mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No nos alcanza, Señor, la vida ni la gracia para darte las gracias, papá, por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por rescatarnos, gracias por sacarnos de donde estábamos, Señor. Que esta breve enseñanza, Señor, haya sido más bien para que reflexionemos sobre el gran sacrificio que hiciste por nosotros. Sabemos que como humanos no lo comprendemos, Señor, pero que tú seas por medio de tu Espíritu Santo quien nos haga comprender este enorme sacrificio, que gracias a ti somos salvos y hemos sido limpiados con tu sangre preciosa. Gracias y absolutamente gracias por todo lo que nos das, porque incluso antes de que nosotros llegáramos a ti, tú nos alcanzaras, nos cuidabas, Señor, porque tú sabías que en algún momento de nuestra vida nos ibas a llamar, Señor. Que siempre tengamos presto nuestro corazón para escuchar tu palabra, que no permitamos que las distracciones del mundo, Señor, nos desvíen de ti. Señor, que así como Pedro caminó sobre el agua, Señor, y lo pudo hacer viéndote a ti, Señor, que nosotros no quitemos la mirada de ti, papá, que siempre te estemos viendo, Señor. Sabemos
que los problemas pueden venir, las aflicciones, todo nos ataca, Señor, porque vivimos en una carne que es pecaminosa, Señor, pero ayúdanos, papá, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo para que no decaigamos, y cuando tengamos problemas, tengamos aflicciones, al primero en recurrir seamos a ti, Señor, y que nosotros menguemos para que tú brilles, y así como en algún momento alguien nos habló de ti, Señor, nosotros también llevemos este precioso mensaje, Señor, este mensaje que ha sido la luz por siglos, papá, y que cuando le hablemos a alguien sabemos que unos nos ignorarán, pero otros creerán, y tal vez ese que crea por medio de lo que le hablemos más adelante, Señor, pueda reafirmar y aceptarte como su único y suficiente Salvador. Si hemos pecado, papá, si hemos hecho cosas que no te agradan, perdónanos. Perdónanos, papá, porque muchas veces, ya aún estando en el camino, hacemos cosas que no son correctas ante ti. Tal vez los demás no lo sepan, pero tú sí sabes todo, papá, porque incluso antes de que digamos algo, tú ya sabes lo que vamos a decir. Gracias, papá, por todas las bendiciones y gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Te damos gracias y otra vez gracias, Señor, por todo lo que nos das. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.